Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Indicios de recuperación. Después de 24 meses, el gasto de los hogares colombianos parece empezar a recuperarse. En septiembre llegó a 87,2 billones de pesos. ¿En qué estamos gastando más y cuáles son las recomendaciones de los expertos para las compras de fin de año? En minutos estaremos con Camilo Herrera, fundador de la firma Radar. Nuevo récord de ahorro pensional. Asofondos entregó el nuevo reporte sobre los saldos que tienen los afiliados en los 4 fondos privados de pensiones. Las ganancias fueron sustanciales en lo corrido de este año. Espere los datos con Víctor Grosso. La revolución de los datos abiertos. Colombia le apuesta al Open Finance, una estrategia que permitirá aumentar la competencia entre los bancos en beneficio de los usuarios. ¿Desde cuándo funcionará y qué ventajas le traerá a su bolsillo? Ya les cuento. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del consumo de los hogares colombianos, que aunque sigue en negativo, da indicios de recuperación. Entre las razones que las familias pueden estar adelantando las compras de fin de año. Nos conectamos con Camilo Herrera, fundador de Radar, especialistas en analizar el consumo de los hogares. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos, Camilo. Luisa, buenísimas noches y un saludo a ti y a toda la audiencia. Camilo, ¿cómo está ese comportamiento del gasto de los hogares colombianos? Vemos aquí en esto de gastometría de Radar que en septiembre de 2024 fue de 87,2 billones versus 2023 que fue de 82,4 billones. ¿Cómo ha estado ese comportamiento? Afortunadamente, esa canasta de gasto que medimos desde Radar nos permite darnos cuenta que los hogares colombianos, en términos de volumen, es decir, cantidad de cosas, estamos comprando más o menos la misma cantidad de cosas en septiembre del 2024 que en septiembre de 2023. Los datos que tú ahí presentas son datos en pesos corrientes, donde obviamente hay un efecto de inflación. Entonces vemos cómo en septiembre, pese a que la inflación aún es alta, aunque claramente está cediendo, los hogares han logrado volver a tener el mismo volumen de gasto que tenían hace un año y nos muestran cómo claramente hay una recuperación muy importante en la tendencia de la dinámica del gasto. Normalmente, y esto pasa siempre, el segundo semestre de cada año tiene mucho más gasto de los hogares que el primero, y hay razones básicamente culturales e históricas para que esto ocurra. No solo la Navidad, que claramente todos lo tenemos presente, que en Navidad gastamos mucho más, sino que el 68% de los colombianos nacemos en el segundo semestre. Entonces la mayoría de los regalos de cumpleaños los damos en el segundo semestre, también los regalos académicos y muchos de los religiosos. Entonces digamos que dentro del ciclo normal sabíamos que el comportamiento del segundo semestre obviamente iba a ser más positivo, pero las señales son mucho mejores de las que estábamos esperando. Camilo, ahora vemos que el crecimiento anual del gasto se ubicó en menos 0,04. ¿Cómo analizar este dato que aún continúa en terreno negativo? Pues sí está en terreno negativo, pero si uno es demasiado exigente con los números, obviamente como todo estudio tiene un margen de error y tiene unas dificultades estadísticas, básicamente eso es un cero. Y que estemos creciendo o tengamos el mismo volumen de gasto que tuvimos en septiembre del año 2023 es una noticia muy buena para la economía colombiana y refleja mayormente el freno de la inflación, la caída en las tasas de interés a los hogares, es decir, tarjeta de crédito, crédito de consumo y crédito hipotecario, y claramente una pequeña generación de empleo que se está dando en el mercado colombiano que permite que más hogares tengan capacidad de compra. Ahora explíquenos un poco, usted nombraba, por ejemplo, fechas importantes, cumpleaños, pero ¿en qué estamos gastando los colombianos? ¿En qué tipo de bienes? A ver, básicamente la estructura del gasto de los hogares no es que tenga demasiados cambios en el tiempo. Cerca del 31% se dedica a alimentos para el hogar, 24% para gastos de mantenimiento de vivienda, es decir, el arriendo, los servicios públicos, los muebles y este tipo de cosas. Algo como el 15% es transporte y comunicaciones, el 8% es el gasto en bienestar, que tiene aseo personal y tiene el tema de salud vinculado, el 7,5% son comidas por fuera del hogar, 5,8% es entretenimiento, que es una de las canastas más dinámicas del gasto de los hogares desde hace muchísimo tiempo.
el 4,8% es educación, el 3% es vestuario y cerca del 0,6, 0,7% es electrodomésticos. Ahí es muy importante resaltar, Luisa, que ya hay 5 canastas que en términos de volumen crecen más que el año pasado, es decir, tenemos volúmenes más grandes que el año pasado de compra a los hogares en alimentos, en entretenimiento, en electrodomésticos, en educación y en moda. Que eso que usted dice del entretenimiento ha sido como el boom este año. Queremos invertir en experiencias, conciertos. Cierto, de hecho ese es un tema que no es tanto de este año, lo venimos viendo hace más de 10 años de manera muy firme, donde los hogares cada vez le destinan más dinero al tema de entretenimiento. Quizás un ejemplo totalmente claro es que este año tuvimos la película con la taquilla más alta de toda la historia del cine en Colombia, que fue Intensamente 2 de Disney, que rompió todos los récords de taquilla que existían en el país, incluyendo lo que fue Avatar, lo que fue Endgame, de todo el universo de superhéroes. Es básicamente una demostración, no solo de que es un buen producto, claramente la película es buena, sino que hay una disposición del mercado para el tema de entretenimiento y el tema de conciertos, como tú muy bien lo mencionas. Camilo, ¿y por qué estos últimos 3 meses del año son tan importantes para la economía del país y esos indicios de recuperación se van a mantener? ¿Qué proyectan ustedes? A ver, yo creo que uno tiene que ser cuidadoso en los análisis. Y cuando uno tiene la posibilidad de decir cosas buenas, hay que decirlas, y cuando tiene que advertir problemas, los tiene que advertir. En este caso, el mensaje es básicamente positivo. Si la inflación sigue cediendo, en este momento estamos en 5,82% y llega a bajar a 5,6 o a 5,5 o a 5,4, en ese mismo ritmo podrían bajar las tasas de interés de tarjeta de crédito y crédito de consumo. ¿Por qué esto es importante? Porque eso es lo que permite que la gente tome decisiones de adquirir créditos para hacer ciertas compras. Miren cómo en la medida en que la inflación ha bajado y las tasas de interés han bajado, la compra de vehículos comenzó a crecer en Colombia e inclusive la compra de vivienda también. Entonces, los últimos 3 meses del año son casi siempre, a excepciones muy puntuales de años atípicos, la parte más grande de la economía colombiana. ¿Por qué lo es? Porque tenemos unos ciclos de gasto que causan que la gente tenga una demanda más alta, y al tener una demanda más alta, el comercio tiene más ventas, las industrias tienen más producción y por lo tanto se genera más empleo. El último trimestre es uno de los momentos más importantes de las economías, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Uno pensaría que por ser solamente 3 meses deberían ser cerca del 25% del total de la economía, pero llegan a ser casi el 35% del total de la economía de ese año. Entonces, esas dinámicas que tenemos lo que hacen es descongestionar o de alguna manera ajustar el gasto que se mantuvo contraído durante todo el año. La gente a final de año dice, ok, ya logré pasar el año, o tomar las decisiones de gasto, de inversión y de ahorro que quería tomar, e inclusive podría tomar vacaciones. Entonces, diciembre obviamente es una cosa que tiene muchísima fuerza, pero una de las cosas importantes que está en el reporte que acabamos de publicar es que se muestra cómo el ciclo de gasto cambió. En el año 2004, cuando comenzó Radar a hacer estas mediciones, la Navidad básicamente comenzaba sus compras en noviembre, y aquí ya hay evidencia clara de que la canasta de Navidad comienza a moverse, inclusive desde septiembre en muchos de los casos. Camilo, y ya para cerrar esta conversación tan interesante, usted habla de la temporada de Navidad, compramos regalos, ya empezamos a hacer esas compras de fin de año. ¿Qué le puede recomendar a la gente en temas financieros para que no se dejen llevar por la emoción, sino que sean medidos con esas compras? Bueno, digamos que eso es muy difícil hacer una recomendación general para todos los colombianos, pero yo diría que la primera recomendación es el primer gasto de cada mes tiene que ser el ahorro, así eso no parezca lógico. Segundo, endeúdese o adquiera un crédito con la banca si va a comprar cosas que va a usar durante muchos meses. Tiene sentido hacer un endeudamiento para ciertas prendas de ropa porque son muy costosas y uno no tiene la capacidad de comprarlas, porque uno sabe que la ropa la puede durar, pues la puede usar, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 años, dependiendo cómo se comporte con la misma. Lo mismo pasa con electrodomésticos o con vehículos, pero pasar una tarjeta de crédito o endeudarse para un almuerzo o una celebración claramente es una decisión financiera equivocada. Y tercero, quizás el mensaje más difícil de dar, porque lo damos todos los años, y no es que no logre algo diciéndolo, pero hay que decirlo, tenemos que tener mucho cuidado que en enero la gente no tiene plata, porque el último ingreso que reciben las familias es más o menos el 20 o el 22 de diciembre, dependiendo del año, y hay hogares que solo volverían a recibir ingresos hasta el 31 de enero. Entonces son más de 40 días en que los hogares no reciben ingresos y esa cuesta de enero es muy complicada para muchas familias en el país.
Camilo Herrera, fundador de Radar, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Con todo gusto. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la movida empresarial por cuenta de Perro Negro, la discoteca de Medellín, que llegará a Europa. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy. El tema de esta noche es sobre Asofondos. ¿De qué se trata, Víctor? Luisa, buenas noches televidentes. Hoy vamos a hablar de cómo se está comportando el ahorro pensional en los fondos privados de pensiones, porque la cifra está alcanzando niveles máximos históricos. El dato que le voy a contar y le voy a revelar ahorita en unos segundos, nunca antes se había alcanzado en Colombia y desde el sector dicen que es algo muy positivo pensando en los futuros pensionados. Pero primero, ¿qué es el ahorro pensional? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cada vez que nos pagan la nómina aquí en la empresa nos descuentan una partecita y dicen que eso va para un fondo de pensiones. Hay personas que están en Colpensiones y hay otras personas que están en los fondos privados de pensiones. Este dato es únicamente para aquellos que están en los fondos privados de pensiones representados por Asofondos, como Porvenir, por ejemplo, allí que aparece en nuestras imágenes de apoyo. Y entonces esa plata, digamos que va como a una bolsa común. Hay más de 18 millones de afiliados en este momento en los fondos privados, son la mayoría de los colombianos que hacen parte del sistema pensional, aunque cada persona, como usted o como yo, podemos entrar y tenemos como nuestra cuenta individual y mirar nuestro extracto. De hecho, eso deberían hacerlo por estos días. Están llegando los extractos pensionales para ver cómo va su ahorro, cuál ha sido su rendimiento y demás. Ese es el famoso ahorro pensional, la plata que tenemos ahorrada, todas esas personas que hacemos parte de los fondos, me incluyo porque yo hago parte de un fondo privado de pensiones, y el dato es histórico con corte al mes de septiembre. Ese ahorro pensional, esa plata que la cogen los fondos de pensiones y la invierten para generar rendimientos, utilidades, la invierten generalmente en los mercados de capitales. Entonces en algunos momentos compran acciones de Colombia, en otros momentos compran acciones en Estados Unidos o deuda de los países y demás, buscando rentabilidad para que ese ahorro se vuelva más grandecito y cada persona de esas afiliadas pues tenga una pensión un poquito más alta al momento de su jubilación. Ese ahorro pensional llega a esa cifra histórica en septiembre de este año, 462,4 billones de pesos, septiembre de 2024, y nos explica Asofondos que solo en rendimientos de enero a septiembre se generó una utilidad o un rendimiento en este año hasta septiembre de casi 52 billones de pesos, es decir, las inversiones de ese ahorro pensional generaron esa utilidad en este 2024 o hasta septiembre de este 2024. Ese es el dato por destacar y por eso están muy contentos en el sector financiero. Víctor, pero quiero preguntarle antes de despedirlo, ¿qué pasa con esa rentabilidad, con esa platica además que se gana? Esa es plata que se abona a las cuentas de cada persona. Por ejemplo, si usted mira su extracto, dice, mire, usted, no sé, está trabajando desde hace 10 años y ha ahorrado cada vez que le descuentan de su nómina tanta plata. Y esa plata le ha generado tanto rendimiento. Entonces ahí cada persona puede mirar en su respectivo fondo de pensión cuánta plata ha ahorrado y esa plata cuánto rendimiento le ha generado. Ahora, no siempre el ahorro pensional crece. Hay momentos en que el ahorro pensional cae porque los mercados se debilitan. Por ejemplo, en la pandemia el ahorro pensional tuvo una fuerte desvalorización, pero después se recuperó y ahora está en niveles máximos históricos. Este ahorro, este rendimiento es para la gente. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la información. A usted también. En la movida empresarial de hoy, la icónica discoteca de Medellín, Perro Negro, llega a Europa. Los empresarios paisas decidieron llevar la cultura de Medellín hasta Madrid, España. La inauguración oficial será el próximo 15 de noviembre y la discoteca estará ubicada en el barrio Salamanca. Una muestra de la expansión de la industria del entretenimiento colombiano. Perro Negro ya cuenta con sedes en Medellín y Miami. Y en 2025 planean llegar a México y Nueva York. Lo que comenzó siendo un sótano en la ciudad de Medellín, escuchando por primera vez artistas como Feid y Karol G, hoy rompe fronteras. Con una inversión de 5 millones de euros, creamos un nuevo centro de experiencias que genera 50 empleos directos y 100 indirectos, priorizando los colombianos y los latinos.
¿Se imaginan usted que los bancos lo llamen para ofrecerle productos adecuados a su necesidad y a su perfil o créditos más baratos que los que ya tiene con otra entidad? Esto será posible en poco tiempo en Colombia gracias a un sistema que se llama Open Finance o banca abierta. Les contamos cómo funcionará. La información del sistema financiero ya no será privada, al menos si el usuario decide que su banco comparta sus datos financieros. Es decir, otras entidades podrán revisar cuántas cuentas tiene, cómo usa sus tarjetas de crédito, qué tan buena paga es y cuántos ingresos tiene, entre otras. Eso genera competencia en el sistema y eso obliga, por ejemplo, si un fulano tenía un crédito al 23%, que el banco C para retenerlo o el banco A para llevárselo le ofrezca al 19% y el banco C para retenerlo lo haga al 18%, le ofrezca un crédito al 18%. Eso se llama competencia y eso es lo que necesitamos porque eso va a hacer crecer el sistema. Una de las principales apuestas de esta estrategia, conocida como Open Finance o finanzas abiertas, es atraer inversionistas, mostrarles cuáles son las ofertas de las entidades en tiempo real y las demandas de todos los usuarios. Esto ayudaría a que aumente la inversión en el país. Una de las razones por las cuales hay poca inversión en Colombia es que las tasas de interés son muy altas. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere invertir tiene que tener un rendimiento y ese rendimiento se acaba siendo menor en tasa que el costo financiero. Pues no tiene sentido, nadie va a invertir. Entonces, bajar las tasas también facilita la inversión y es una de las deficiencias que tenemos, entre otras cosas, porque hemos tenido mucho tiempo una política monetaria muy contractiva. Sin embargo, permitir que existan datos abiertos en el sistema financiero tiene grandes retos. En términos de seguridad y de competitividad, pero se está abogando nuevamente por una regulación mucho más robusta y poderosa que permita que esta nueva herramienta sea una realidad para todo el mercado de valores colombiano. Aunque la estrategia de Open Finance ya se aplicó en otros países de la región como Brasil, en Colombia iniciará el próximo año. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es el ranking de las ciudades del mundo donde más habitan centimillonarios, es decir, personas con fortunas superiores a $100 millones. Nueva York con 744, San Francisco 675, Los Ángeles con 496, Londres con 370 y Pekín con 347. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.